Recordemos nuestro modelo de modulaciones digitales continuas arbitrarias, donde habíamos dicho una señal que sale al aire es una secuencia de pulsos que representan uno de m posibles señales m áreas. Y este modelo lo habíamos expandido en decir, bueno, mira, cada uno de esos pulsos, cada una de esas señales m área en realidad puede ser representada con j bases a partir de nuestro modelo de señal de representación geométrica. Y en ese momento decidimos, mira, separemos el estudio de características espectrales en dos casos, los casos de modulaciones de dimensión 1, que son las modulaciones típicas de amplitud y fase lineal, y dejamos pendiente el estudio del caso 2, modulaciones con más de una dimensión, para un momento posterior. Y ese momento es el que queremos abordar ahora en la cápsula actual. Entonces vamos a conversar ahora sobre las características espectrales de modulaciones con j mayor o igual que 2. Entonces, supongamos que hay m señales S sub i tilde de t, que son representadas con j mayor o igual que 2, mayor o igual que, bien digo, 2 bases, phi j tilde de t. Y en este escenario consideremos la función de autocorrelación de señales determinísticas. Esta función se define como r sub i de t es la integral de menos infinito a infinito de una señal si tilde de t conjugada multiplicado por la señal si tilde de t más tau de tau. Se parece mucho a la convolución, excepto de que este signo de acá es positivo. Y lo que quiero que hagamos es que veamos esto como una proyección en el sentido de producto interior. Veamos la expresión anterior. Como una, o en el sentido de más bien, en el sentido de un producto interior. Y recuerden que el producto interior está relacionado con una noción de proyección y está relacionado con una pregunta que dice ¿cuán parecida es la señal si tilde de t? Perdón, aquí debo corregir, esto no es t, esto es tau.
de tau. ¿Cuán parecida es la señal SI de tau con la señal SI tilde de t más tau, con una versión corrida en el tiempo? Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque hay una característica, una propiedad de la autocorrelación determinística que es la siguiente. Dice que la transformada de Fourier de la autocorrelación determinística es igual a el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la señal subyacente. Vale decir, es igual a la transformada de Fourier de SI tilde de t, y todo eso al cuadrado. Y si miran esta expresión y lo analizan con cuidado, se van a dar cuenta que todo esto tiene unidades de joules partido por Hertz. ¿Por qué? Esto viene del teorema de energía. Que relaciona la integral de menos infinito a infinito de SI tilde de t al cuadrado de t con la integral de menos infinito a infinito de SI tilde de f al cuadrado de f. Entonces hagamos un pequeño análisis de unidades. Esto de acá abajo, suponiendo que SI, la señal SI, es un voltaje, entonces SI al cuadrado es una potencia pensada como una potencia disipada a través de una resistencia de 1 ohm. Así que esto acá está en watt si es que la señal SI tilde de t descarga a través de una resistencia de 1 ohm. Ahora, si esto aquí dentro está en watt, entonces su integral en el tiempo produce watt por segundo. Es decir, si es que hacemos ahora acá eso, entonces el resultado está en watt multiplicado por segundo. Segundo es 1 partido por hertz, así que estamos hablando de watt dividido por hertz. Y watt dividido por hertz sabemos que son joules. ¿Sí? Así que este resultado, como todo, está en joules. Por lo tanto, todo esto acá también tiene que estar en joules. Y si todo esto está en joules y es el resultado de una integral en frecuencia, significa que esto aquí dentro tiene que estar en joules por hertz. Así que esto aquí adentro tiene que estar en joules por hertz. Y joules por hertz son lo mismo que joules multiplicados por segundos. Así que una expresión del tipo 1 partido por t, tiempo en segundo, multiplicado por SI tilde de f al cuadrado,
tiene unidad de joules. ¿Por qué? Porque se cancelan estos segundos. Y sabemos que, de aquí abajo, sabemos que joules en realidad son watts por hertz. Es decir, la conclusión de esto es que esta expresión es una densidad espectral de potencia, ¿sí? Es un análisis un poco largo, pero me parece que es ilustrativo en el sentido de justificar por qué este tipo de expresiones tienen unidades de densidad espectral de potencia, y es un análisis intuitivo que nos lleva entonces a formular la siguiente expresión para la densidad espectral de potencia de modulaciones con valor J dimensional mayor o igual que 2. Entonces, a partir de la observación anterior, si 1 partido por t por SI tilde de F al cuadrado es una densidad espectral de potencia, entonces la densidad espectral de potencia de una transmisión con las M señales SI en el tiempo puede ser formulada de la siguiente manera. La densidad espectral de potencia, S sub S tilde de F, es igual a 1 partido por T por el valor esperado de la densidad espectral de potencia de las señales que componen la transmisión. Y este valor esperado es un valor esperado calculado sobre I, ¿sí? Es un valor esperado calculado sobre el ensemble, es la media sobre las densidades espectrales de potencia de las M señales SI, de las M señales SI de T. Vale decir, estamos hablando de 1 partido por M, suma de I igual 0 hasta M menos 1 de la densidad espectral de potencia del SI, de la señal SI de F al cuadrado. Y este es un resultado mucho más empírico, mucho más intuitivo tal vez que el deducido por Heiken en el texto de Heiken para el caso de señales de dimensión 1, pero es perfectamente válido y útil para las señales que nos interesan en este caso, que son las señales con dimensión J mayor o igual que 2. Ahora, hagamos un pequeño chequeo de sanidad, ¿sí? Y anotemos esto como si fuera como una observación. Supongamos que aplicamos el caso anterior, esta expresión de aquí, al caso de dimensión
J igual a 1. Si aplicamos lo anterior al caso J igual a 1, entonces ocurre lo siguiente. Tenemos que S sub S tilde de F es igual a 1 partido por T de 1 partido por M de la suma de I igual 0 a M menos 1 de SI check multiplicado por phi de F al cuadrado. Recuerden que en el caso J igual a 1, ¿no es cierto?, hay un solo pulso base, que es phi de F, y ese pulso base se multiplica por los SI check, que son complejos, que son valores complejos, escalares, ¿no es cierto?, regla en fase, regla en cuadratura, dimensión 1 en la representación geométrica, pero compleja, ¿sí? Entonces, estas son esencialmente las señales SI tilde de F. Estos son los SI tilde de F. Entonces, si desarrollamos esto, resulta que esto da igual a 1 partido por T, módulo de phi de F al cuadrado, por 1 partido por M, suma de I igual 0 hasta M menos 1, del módulo de los SI check al cuadrado, y esto es algo que ya sabemos qué es lo que es. Esto acá es igual a la energía media por símbolo, esto es E símbolo. Entonces el resultado finalmente es igual a E símbolo dividido por T por el módulo de phi de F al cuadrado, que es exactamente el mismo resultado que ya conocíamos, y es completamente consistente, lo cual es consistente con el resultado de Proakis para J igual a 1. Entonces, bien interesante la forma que hemos abordado la densidad espectral de potencia. En este caso, básicamente abordándolo desde un análisis de unidades, comparando unidades en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, mediante el teorema de la energía. Entonces, con eso dejamos esta expresión como aquella que nos permite determinar la densidad espectral de potencia de transmisiones con dimensión J mayor o igual que 2.